dice la palabra de Dios. ¿Ok? Quiero invitarles a que me acompañen a Éxodo capítulo 17, versículo 1. Éxodo 17, versículo 1. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos llamado Aprendizajes en el Desierto. ¿Qué aprendió la nación de Israel en ese peregrinaje de 40 años en el desierto? ¿Y qué podemos aprender nosotros también de la experiencia de ellos allí? Le voy a pedir que esté muy atento, Tenemos un grupo de personas allá del otro lado que desean también estar allí conectados porque desean escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, dice la Escritura: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ellas agua del pueblo. Y Moisés lo hizo así en presente, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Bien, hermanos, esta mañana vamos a continuar, como les decía, con esta serie de enseñanzas de la nación de Israel en el pueblo, en el desierto, aprendizajes en el desierto. Y pues vamos a tomar el nombre del texto bíblico: agua de la roca, que fue el suceso, que fue el acontecimiento de esos momentos. Nosotros hemos estado viendo desde el llamamiento de Moisés como líder y el peregrinaje que tuvo la nación durante este tiempo hasta este momento de la historia. Ellos salieron y luego de unos días vimos que faltó el agua, tuvieron sed, llegaron a un lugar al que luego llamaron Mara. El agua estaba amarga, Dios hizo un milagro y las aguas fueron potables. Entonces, luego de esto, ellos partieron de allí, luego de un tiempo partieron de allí hacia un lugar llamado ¿cómo? Redifín. No, a Elim, donde había ¿qué? Almeras, ¿cierto? Ya. Donde había un oasis. un oasis, donde había agua suficiente, agua potable, y se quedaron allí, ¿cierto? Luego de eso, vimos la semana anterior cómo ellos partieron de allí nuevamente al desierto para su destino final, que debía ser, como esa primera etapa de su peregrinaje, debía terminar en el monte Sinaí, donde Dios le había dicho a Moisés que llevase al pueblo para que le sirviera, para que le adorara, y donde Dios le entregaría a ellos estatutos, les entregaría pues ya su ley, la forma en que ellos debían conducirse como pueblo cuando estuvieran en la tierra prometida. Ahí lo quedamos nosotros la semana anterior, y hoy nuevamente podemos ver que ellos siguen. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Bien, o sea, van allí nuevamente día tras día, y encontramos algo interesante. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Nosotros hemos aprendido algo, ¿no? Por lo menos nos han enseñado esto, y a veces cuando no suceden las cosas, nosotros nos preguntamos: ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, aquí nos encontramos a un pueblo que obedece a la palabra de Dios. Miren lo que dice el texto, que ellos partieron, ¿cierto? Ellos partieron del desierto conforme al mandamiento de Jehová. O sea, conforme a lo que Dios les había dicho que hicieran, ¿cierto? Y nosotros decimos: bueno, el pueblo aprendió después de quejarse en Mara, después de quejarse por salir de allí, de ese lugar,
Después de quejarse por agua, después de quejarse porque no había comida y Dios le da el maná, hizo ese gran milagro, le dio codornices, que fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, cualquiera diría, ya este pueblo aprendió, ¿cierto? Y mire lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo el pueblo? Está obedeciendo a Dios. Está haciendo lo que Dios les ha pedido. Lo que Dios quería que ellos hicieran. Partieron de allí y siguen su peregrinar. Dice, obedeciendo toda la palabra de Jehová. Pero ¿qué pasó? En medio de esa obediencia, dice, faltó agua. Tuvieron sed y no había agua. ¿Sabe? Viendo este texto, me detuve allí en ese primer versículo, porque me llamó la atención el hecho de que el escritor dijera que ellos habían salido de allí conforme al mandamiento de Jehová y salido a su campamento y todo, pero sin embargo ahora estaban en dificultades nuevamente. Ahora nuevamente faltaba el agua. Israel hizo exactamente lo que Dios le mandó, ¿cierto? Ellos seguían la columna de nube y fuego, seguían ahí detrás para donde Dios les decía que fueran, ellos iban. El problema es que no había agua. No había agua para beber, ¿cierto? Ellos estaban en la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios, mas sin embargo estaban en un momento difícil de su vida. En un momento difícil de ese andar con Dios por delante de ellos. Dios por delante de ellos. Ellos estaban obedeciendo, mas sin embargo entraron en un momento de dificultad. ¿Ok? Mire, esto nos enseña algo. Que es muy posible que nosotros podamos estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aún estar en una temporada de grandes problemas. Sí, eso suena como contradictorio porque nosotros hemos aprendido que no, si todo irá bien si tú estás en la voluntad de Dios. ¿Qué pasa ahí? Y es la pregunta que uno se hace, ¿qué pasó ahí? Están en la voluntad de Dios y es la pregunta que usted y yo de pronto nos hacemos. Señor, estoy en tu voluntad, estoy haciendo lo que tú me mandas, ¿qué está pasando? Porque las cosas no mejoran, porque no puedo ver tu respuesta. Si yo estoy caminando en tu voluntad, Señor, estoy dando mi tiempo, porque mi economía sigue igual. Señor, estoy en esto y sin embargo todo sigue igual, las cosas no cambian. Señor, me estoy congregando, estoy estudiando tu palabra, la estoy poniendo en práctica y sin embargo mi vida sigue igual. ¿Qué está pasando? No podemos llegar a hacer esa pregunta, estar en la voluntad de Dios, pero sin embargo hay cosas que no cambian, ¿cierto? Puede haber momentos en que estemos en dificultades aún estando en el centro de la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? El mismo pueblo, bueno, ya lo hemos dicho creo que todos los domingos de esta serie, el mismo pueblo que vio abrir el mar rojo, el mismo pueblo que vio convertir las aguas amargas en dulces, el mismo pueblo que fue llevado al oasis, el mismo pueblo que recibió el maná, el mismo pueblo que recibió codornices para comer carne, el mismo pueblo. Y sin embargo, otra vez, miren lo que sucede, versículo 2, dice la escritura: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí hay algo interesante, pero también liberador. Aquí hay algo interesante, ¿saben por qué? Porque Dios les había demostrado a ellos algo. Estoy con ustedes. Testimonio, la columna de fuego, la columna de humo. Las señales, o sea, Dios está con ustedes. Dios se manifestó al pueblo aquí hablando con ellos cuando les dio el maná. O sea, Dios les está diciendo, estoy con ustedes. Pero mire este problema, mire este asunto. A pesar de que Dios había demostrado, no solo dicho, sino demostrado que estaba con ellos, ellos seguían señalando lo que podían ver, o sea, al líder humano. Seguían colocando su mirada en el líder terrenal. ¿Cierto? ¿Con quién altercaron? Había un problema real, eso no lo podemos negar. Hemos caminado, hemos andado, hemos hecho todo esto, mas sin embargo hay un problema. No hay agua. Y esa era una realidad, o sea, no era una historia, no era que el pueblo no tenía derecho a preocuparse por eso, ¿cierto? No era un problema imaginario. El pueblo tenía toda la razón en estar preocupado, así como usted y yo tenemos toda la razón de estar preocupados cuando se tornan las situaciones o cuando nos llegan las situaciones difíciles, ¿cierto? Pero hay un detalle aquí, que quizás es donde falló el pueblo y quizás es donde usted y yo necesitamos ser enseñados, ¿cierto?
Cuando el pueblo altercó con Moisés, ellos no respondieron de la manera correcta. Ellos no estaban viendo la enseñanza de su líder. Porque si nosotros vemos qué había hecho Moisés cuando se presentaron los problemas, usted ve que hay una frase que se repite, hay una situación que se repite, y es cuál. Y entonces Moisés clamó a Jehová, y ellos estaban viendo que en las dificultades Moisés clamaba a Dios. Sin embargo, en el momento de las dificultades ellos no clamaron a Dios, sino que contendieron con Moisés. Empezaron a buscar respuestas en Moisés. ¿Sabe? Pero voy a decir algo. Muchas veces la respuesta no está en el pastor. Muchas veces la respuesta no está en el líder. Es que yo fui allá, hermano, y el pastor, han andado ocupadísimo todo el tiempo. Entonces no me atendió, y entonces no ha venido, y entonces no ha visitado, y entonces el pastor o el líder de célula, el líder del grupo, hermano, y entonces, ¿cierto? Pero clamamos a Dios. Clamamos a Dios en el momento de la dificultad. Ponemos la mirada de pronto en el lugar equivocado. Dios les colocó un líder para guiarlos, para orientarlos, para darles estatutos, para que escucharan la voz de Dios y les comunicara a ellos. Listo, eso es válido, pero Dios quería, y eso lo hablamos el primer día que iniciamos esta serie, quería que ellos aprendieran dependencia de Él, no de Moisés. Absolutamente. Dependencia total de Dios y no de Moisés. Amén. Entonces allí hubo un error. Allí había una equivocación. Primero, el pueblo se enfocó en la persona equivocada, y número dos, no lo hicieron de la mejor manera, porque si Dios se acerca a Moisés, venga. En otras situaciones Dios ha orado. ¿Por qué no oramos? Tú que eres aquí el intermediario, tú que eres el hombre de Dios allí, que está más cercano a Él, ¿tú por qué no vienes y oras? ¿Por qué no oramos? O sea, Dios responde a nuestras oraciones. De pronto ese hubiese sido un pensamiento espiritual, pero ellos no tuvieron un pensamiento espiritual, tuvieron un pensamiento mundano, porque no pensaron en Dios como primera opción, sino en Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Cuando el pueblo altercó con Moisés, ellos no responden de una manera espiritual, sino de una manera mundana, de una manera carnal. Versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ojo con esto, mire la pregunta del pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés, tú nos sacaste de Egipto. Mire, si nosotros vemos algo, la semana pasada, en el texto anterior, cuando Dios da el maná, Dios está diciendo, para que sepáis que Jehová os sacó de Egipto. O sea, Dios les está dando la prueba. Dios les estaba diciendo, mire, ¿sabe qué? He sido yo. Soy yo quien voy con ustedes. Soy yo quien estoy con ustedes. Sin embargo, ellos señalaban ahora a quién: a Moisés. Tú tienes la culpa. ¿Sabe? Como les he dicho otras veces, esto viene desde los tiempos de Adán y Eva. Cuando las cosas no van bien, siempre buscamos a alguien a quien señalar, a alguien a quien culpar. ¿Cierto? Parece que no sé si llamarlo cultura, o es una filosofía de nosotros los cristianos, a pesar de conocer a Dios, a pesar de saber y reconocer nuestros propios errores, nuestra propia falta, que a veces no queremos ni mirar hacia adentro, sino siempre hacia afuera, a pesar de que leemos la Biblia y todo, en situaciones difíciles, normalmente estamos buscando el culpable afuera. Estamos buscando a la persona. Estamos diciendo, estoy así por fulano, estoy así por mengano, ¿cierto? Eso está pasando por Moisés. Cuando la actitud correcta hubiese sido, vamos a clamar a Dios. Si Dios ha respondido abriendo el mar, si Dios ha respondido dando agua dulce, de un oasis de aguas amargas, si Dios nos ha dado maná, nos ha alimentado día tras día, la ración de comida suficiente para comer un día y una doble antes del día de reposo. Si Dios ha demostrado que nos acompaña, que está con nosotros, ¿por qué no clamar a Él? ¿Por qué no buscarle a Él? ¿Cierto? ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos un problema, es mucho más fácil culpar a alguien que el pensar cuidadosamente y en el espíritu. Reaccionamos de una. Tengo el problema, respondo de una. Reacciono de una, pero no
me detengo de pronto a analizar por qué está pasando eso y qué Dios me quiere enseñar en esto. ¿Cierto? ¿Dónde está la mano de Dios en toda esta situación que estoy viviendo? Tal vez me está enseñando, tal vez yo necesito aprender, tal vez yo necesito conocer, tal vez yo necesito conocerle más a Él. Vivir circunstancias en las que yo pueda ver su poderosa mano obrando en mí, circunstancias que no he vivido antes, pero que confío en el que Él, que es un Dios creativo, siempre va a responder. ¿Cierto? En esta situación, Israel, con un pensamiento más espiritual, pudo haber pensado: estamos en un desierto, no es de sorprenderse que no haya por aquí mucha agua. Necesitamos buscar a Dios para satisfacer esta necesidad. Necesitamos buscar a Dios. En lugar de esto, Moisés. ¿Cierto? Como decía, desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué has hecho, Adán? La mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? La culebra. Siempre estamos buscando ¿a quién? Culpar, a quién señalar. Justificarnos. Sí, buscamos la justificación en nosotros. Buscamos justificar nosotros, ¿cierto? No, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto, los que están mal son los demás. Hay muchas personas, y entre ellos muchos cristianos, que dicen: el mundo está equivocado, el resto de habitantes del planeta están equivocados, el único que tiene la razón aquí soy yo. Date un momentico al mundo, yo me bajo de aquí porque ustedes están mal y yo estoy bien. ¿Cierto? Muchas veces esa es la actitud que nosotros tenemos. Pero vemos que Israel, a pesar de que había, uno, andado en la voluntad de Dios, dos, la situación era real, era verdadera, sí hacía falta agua, sí hacía sed, sí el ganado necesitaba suplir la necesidad de agua para que el ganado se mantuviese todavía vivo, firme, para que pudieran seguir en ese peregrinaje. Sí, todo era real, pero a pesar de eso respondieron de la manera equivocada, respondieron como no era. ¿Ok? Pero ¿sabes? Dios no calla. Y Moisés nos da un ejemplo aquí claro de esto. Moisés no se puso a contender con el pueblo, Moisés no se puso a pelear con ellos. Y es la característica, debe ser una característica principal de un líder. Hay líderes que se ponen a pelear: no, el hermano de la iglesia, que este es un murmurador, que este es un hablador, que este dice esto y lo otro, y es que ahora Jehová lo reprenda y el diablo no sé qué, y te voy a soltar, te voy a entregar al diablo para que trate contigo y todo eso, y yo no sé qué, porque usted lo que quiere, estás atentando contra la unidad de la iglesia, usted quiere traer división a la iglesia. Todas esas cosas podemos nosotros llegar a decirlas como líderes, pero el versículo 4 nos da el ejemplo de lo que hace un verdadero líder. Entonces clamó Moisés a Jehová nuevamente estaba Moisés haciendo lo que un líder hace: buscar a Dios. Yo meditaba en estos días, ¿sabes? Tanta azúcar elevada, tanta presión elevada, el clima no favorece para esto. De pronto uno no tiene los recursos necesarios como para tener una dieta total de lo que necesita una persona hipertensa y diabética. Tiene que depender de Dios definitivamente, ¿cierto? Pero pensaba: bueno, ya son 58 y más de medio, ya ahorita llegamos al 6º piso. Y ahorita vamos a estar allí, como dijo un famoso cantante: el que tenga más años vividos que los por vivir, que vaya arreglando sus cosas. Como dijo Rubén Blades, y creo que tiene toda la razón, ¿cierto? El que tenga más años vividos que los que le quedan por vivir, es mejor que vaya arreglando sus cosas, ¿cierto? Entonces yo pensaba en todo esto, yo decía: bueno, en algún momento cualquiera de los que está aquí presente va a ser el pastor del Monte Calvario. Yo me voy y la iglesia queda, ¿no? La iglesia no debe morir con el pastor. La iglesia no debe morir con el pastor. Entonces mal haría el líder en decir: Señor, págale a ese conforme a su maldad, mira que se ha levantado en contra de mi ministerio, sino que clamó a Dios para que Dios bendijera al pueblo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, si Moisés tenía que decir algo en contra del pueblo, no fue a decírselo al pueblo, a seguir la murmuración y la rencilla en ese lugar. Lo que hizo fue decirle a Dios: o sea, yo siento que mi vida está en peligro. ¿Qué puedo hacer aquí? Siento que mi vida realmente está en peligro porque esta gente ve que no llega el agua, ¿cierto? Ve que de pronto la AAA ya les cortó el chorro, no ha pagado. Pero ¿qué pasó aquí?
Ahora vienen y me van a apedrear, ya lo amenazaron una vez. Ya amenazaron con hacer eso, ya se han levantado, ya están molestos conmigo y diría Moisés, Señor, yo el que está poniendo la cara aquí soy yo. ¿Qué hago? O sea, Moisés fue a indagar qué hacía. Porque tal vez para Moisés también era un problema, obviamente. También él seguro tenía sed, él tenía una esposa, tenía unos hijos. Seguramente también estaba viendo que el agua estaba escaseando y que nuevamente ellos no veían la posibilidad de agua allí en el desierto. Sin embargo, no fue a pelear con el pueblo, sino que buscó a Dios. Y si tenía que quejarse de algo, ¿con quién lo hizo? Con Dios. No fue a altercar con el pueblo, ¿cierto? Bien, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. También es cierto que la falta de agua no era culpa de Moisés. Él estaba viendo en peligro su vida por algo de lo cual él no tenía culpa. Él lo sacaron de allá, de un desierto donde estaba cuidando las ovejas de su suegro, del cetro, del señor Cetro. Estaba allá en el desierto, de pronto un poco aburrido, ¿verdad? Porque él estaba acostumbrado a vivir la buena vida allá en el palacio, ya había cambiado su vida, 40 años ahí pastoreando unas ovejas que no eran ni de él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Ya lo cogió Dios en una salsa y le habló, ¿sabe qué? Tengo una misión para ti, así que ni para adelante ni para atrás. Como dice una compañera mía de trabajo, salga sapo, salga rana, pero tú tienes que cumplir esta misión. ¿Cierto? Yo te he llamado para esto, pues ya ahora estaba allá con mucho temor, temiendo por su propia vida, que lo fueran a pedrar, y de pronto pienso yo que estaba tranquilo allá en mi viejo retro, ¿cierto? Con mi esposa, con mis hijitos, bien o mal, pues ahí teníamos la provisión y sin ningún tipo de problema. Ahora Dios me saca de allá, me trae de la tranquilidad, de la paz de mi familia para meterme acá en este desierto con esta gente, cabeza dura, que ya quieren apedrearme, que ya quieren matarme. ¿Qué hago? Pero todo eso, ¿dónde fue? Todo eso, ¿dónde fue? La presencia de Dios. Fue a buscar a Dios. Fue a acercarse a Dios. ¿Cierto? Aunque el agua no era culpa de Moisés, pero como líder de la nación, él tenía que buscar una respuesta para el pueblo. Él tenía que buscar esa respuesta. Y lo hizo de la manera correcta. La solución no estaba en Moisés, y él mismo lo sabía. La solución estaba en Dios. Entonces, ¿a quién busco? A Dios. Hay que buscar a Dios porque en él están las respuestas. Clamar a Jehová era la manera correcta de buscar esa solución y de llevarle esa solución al pueblo. Aquí un poquito de liderazgo para los que van a estar aquí cuando yo no esté, o los que van a estar liderando grupos o ministerios más adelante, un poquito de aprendizaje de esto también. Moisés nos enseña mucho de lo que es un verdadero liderazgo espiritual. ¿Ok? La respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios? Vemos aquí tres actitudes: la actitud del pueblo ante una situación, la actitud de Moisés ante la misma situación y la respuesta o actitud de Dios frente a esa misma situación. Versículos 5 y 6 dice: Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bien interesante que es esto, ¿cierto? En una situación tan peligrosa como esta, como la que había estado viviendo Moisés en esos momentos, la inclinación normal, ¿cuál es? Me voy, agarro mi pelado y me voy. Este pueblo está molesto, yo no voy a poner aquí a que me vayan a apedrear, sino más bien me voy de aquí. La otra opción era ponerse a pelear con el pueblo. Moisés no hizo ninguna de las dos, ni peleó con el pueblo ni escapó. Busca a Dios, ¿cierto? Y Dios le da las instrucciones de lo que debe hacer en ese momento. Dios le da las instrucciones de cómo él debe actuar. En lugar de huir del pueblo, Dios le dice, pasa por el pueblo. O sea, ve ahí en medio de ellos. Ve ahí, camina en medio de ellos. ¿Cierto? Que no te vean cara de cobarde, que no te vean que tú vas a escapar, sino que vean en ti un hombre valiente, confiado y lleno de fe en lo que yo puedo hacer. Es la imagen que el líder debía proyectar allí. Es la imagen que el hombre de Dios tenía que
a su pueblo en esos momentos, ¿cierto? Ponerse entre ellos y reafirmar su calidad de líder. No, Señor, la solución a este problema la vamos a buscar en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Amén. Y hace eso, es lo que Dios le manda a Moisés que haga en ese momento. Ahora, bien, hay dos cosas ahí interesantes. Dios también le dice, además de que pase en medio de ellos, de que esté con ellos allí, Dios también le dice, lleva contigo a los ancianos de Israel. Toma a las personas que son de respeto, toma a las personas que son de influencia en la congregación del pueblo de Dios, tómalos y llévalos contigo. ¿Sabes? Primero, para confirmar su liderazgo, los maduros van conmigo. Los espiritualmente maduros están conmigo aquí en este momento, ¿cierto? Pero también como testigos de lo que Dios iba a hacer en esos momentos. ¿Sabe? Cuando las personas, cuando el hombre llamado Jairo se presentó delante del Señor, lo vimos ayer en el Evangelio de Lucas, se presentó delante del Señor porque su hija estaba grave. Cuando él sana a la mujer de flujo de sangre, termina este milagro y llega en esos momentos una persona y le dice a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Dice la Biblia que el Señor dijo, tranquilo, no ha muerto, simplemente duerme. Ella está durmiendo. Y va, pero dice que cuando llegan a la casa ya había gente llorando. ¿Y qué hace? El Señor llama a los padres y toma a los discípulos de su círculo íntimo, los más cercanos de él, Pedro, Juan y Jacobo, y entran allá a la habitación donde está la niña muerta. Toma a la gente madura, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a acudir? ¿De quién nos hacemos acompañar? De las personas maduras, de las personas que tienen un reconocimiento por su madurez y por su testimonio en la congregación. No vamos a buscar por allá de lengua y larga, así que mira, ¿qué es esto? No, porque si la vez se dice, vamos a levantar una piedra, vamos a apedrearlo de una, ese es un mal líder, vamos a caerle encima. No, va y busca a quién, la persona madura, y dice, vamos, toma a los ancianos y va, ¿cierto? Pero también hay algo importante que tiene un doble sentido, o una doble importancia. Una, Dios le dice, toma tu vara, con la misma con la que señalaste el río y se abrió. Toma tu vara. Cuando nosotros hablamos de Moisés como líder en su llamado, dijimos que la vara representaba ¿qué? El poder y la autoridad de Dios. Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Toma la autoridad que yo te he delegado. Toma el poder que no se ha cortado y con esa vara ve y golpea la peña. Dios le dice a Moisés, ¿sabe qué? Ve y estaré contigo. Mi respaldo hacia ti no ha cambiado. Todavía tienes mi autoridad, todavía tienes mi poder y ellos serán testigos de esto. ¿Sabes? Dios se glorifica y al mismo tiempo exalta el liderazgo de Moisés. Dios dirigió a Moisés a pasar delante del pueblo y el traer a otros ancianos con él. Cuando dice toma contigo los ancianos de Israel, y el usar lo que Dios había usado antes, seguramente, además de reafirmar su liderazgo, le da seguridad a Moisés. Le da seguridad porque para él era conocido el poder que Dios podía utilizar a través de esa vara, ¿cierto? Porque Dios había hecho en él y en el pueblo a través de esa vara como un símbolo, no que el poder estuviera en la vara, sino que es un símbolo, es una representación del poder y la autoridad de Dios, algo que ellos pudieran ver, ¿cierto? Lo llevó allí. Moisés iba con toda seguridad. Dice la Escritura que finalmente Moisés va a ese lugar, pero ¿saben? El milagro ocurre. Ellos pueden tomar agua del lugar menos esperado. Miren lo que hace Dios. Dios no dice toca la tierra y de pronto allí va a haber otro oasis, porque puede tocar la tierra y podemos decir, bueno, por debajo del desierto se ha descubierto que hay muchas corrientes de agua que van por debajo, y por eso se forman los oasis. Puede que eso sea, no, Dios lo toma y le dice que toque una peña, en el lugar del que nosotros nunca esperaríamos que agua pudiera brotar. Pero ¿sabe una cosa?
ni por el liderazgo de Moisés, ni por la vara que él llevaba en esos momentos, fue que ocurrió este milagro. En el versículo 6 dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb. Esa roca dio agua porque Dios estaba allí sobre ella. Dios estaba allí, ¿cierto? Y dice: y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Beberá el pueblo. Nuevamente Dios confirmando su fidelidad. Una fidelidad basada en su palabra, en sus promesas, en sus estatutos que había dado al pueblo. Dios prometió llevarnos a través del desierto a una tierra que fluye leche y miel, y lo estaba haciendo paso a paso. Como hemos dicho en pasadas ocasiones, Israel necesitaba pasar por el desierto para conocer a Dios. Necesitaba pasar por el desierto para madurar su mentalidad, de una mentalidad de esclavo a mentalidad de hombre libre, pero también teniendo en cuenta que esa libertad que ellos debían aprender a manejar era una libertad basada en la dependencia de Dios. Todo esto tenía que aprenderlo al pueblo. Por eso fueron 40 años en un desierto, porque ellos se tardaron demasiado en aprender estas cosas que Dios quería enseñar. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo algunas situaciones en nuestra vida? Pero ¿cuánto tiempo nos hemos negado a cambiar nuestra actitud frente a esas circunstancias? ¿Cuántas veces hemos obrado de la misma manera que siempre lo hacemos, confiando más en nosotros o en otras personas que en lo que Dios puede hacer? ¿Cuántas veces hemos dependido más de nuestras propias capacidades, de nuestros recursos, de nuestro conocimiento, que de lo que Dios puede hacer? Quizá el no poder avanzar en nuestra vida, quizá el poder estar estancado en algunas circunstancias, es porque nosotros no hemos aprendido todavía dependencia de Dios. Porque no hemos aprendido una verdadera dependencia, o hemos malinterpretado esa dependencia de Dios, una fe equivocada. No, Dios proveerá, pero siendo irresponsables en el manejo de los recursos. Porque decimos tener fe. Sí, yo sé que de algún lado Dios va a proveer, y saben, su misericordia Dios provee, pero de la situación no salimos, simplemente porque no somos responsables con los recursos que Dios coloca en nuestras manos. Israel tenía que aprender a ser responsable con lo que Dios le estaba dando y con lo que le estaba enseñando, para que usted disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Póngase de pie en este momento. Póngase de pie porque el calor apremia. ¿Sabe? El versículo 7 nos dice algo. El versículo 7 dice algo impresionante. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, o Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿dónde está Jehová? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, su duda, su incredulidad acerca de si Dios estaba en medio de ellos, ¿cierto? Estas palabras significan prueba y rencilla, respectivamente. Prueba y rencilla. Y quedó como un recordatorio. Cada que Dios obra un milagro, Dios va a dejar un recordatorio acá o en algo que nos va a recordar justamente nuestra incredulidad. Pero también nos va a recordar cómo Dios obra en su soberanía a pesar de nuestra incredulidad. ¿Sí? Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a las circunstancias que podamos estar viviendo en estos momentos. Ayúdanos a tener la actitud de Moisés, que en medio de la dificultad se acercó a ti, Señor. Que en medio de la dificultad clamó a ti, buscó respuesta, buscó soluciones en ti, Señor. Ayúdanos a recordar todos los milagros, todas las maneras en que tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, todas las veces en que, Señor, tus promesas se han ido cumpliendo en nuestra vida. Y ayúdenos, Señor, a que esto no queden en simples anécdotas, sino que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, a madurar más en nuestra relación contigo, Señor. Padre, le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en esto, que nos ayudes a crecer
y que podamos ser conquistadores de tus promesas, conquistadores de esa tierra que nos está esperando, de la tierra que fluye leche y miel. Israel nuevamente demostró su incredulidad ante una situación difícil, pero nuevamente Dios le demostró su fidelidad que basó en su promesa de liberación e introducción a la tierra prometida. Gracias porque también a nosotros nos han dado promesas. Gracias porque también a nosotros nos han liberado de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos a avanzar en nuestra vida, Señor, como peregrinos a la tierra que tú has prometido darnos. En el nombre de Jesús.